Contextualización del caso Unidad Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y La Guajira. La presente situación, la entidad encargada de energías de Colombia asumió el reto de mitigar la crisis de agua en La Guajira, una zona que está desabastecida histórica. En el 2023 aprobó un contrato de 46.800.000 pesos para comprar 40 carrotanques, justificando una respuesta urgente y prioritaria del Estado ante una situación crítica. El por qué es importante. Esta diapositiva nos enseña que las bases del problema nos dice quiénes son los actores principales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y La Guajira. ¿Cuál es la necesidad? El agua. Y las acciones inicial del gobierno al contratar los carros tanques, el Estado y el porqué de la intervención crucial al entender el contexto posterior. El inicio de las irregularidades y la corrupción. Hechos principales. A medida que el contrato avanzaba, surgieron alarmas, investigaciones de la Fiscalía, Procuraduría y medios de comunicaciones revelando inconsecuencias, estudios previos dudosos, precios muy por encima del mercado y falta de pruebas sobre operación real de los carrotanques. Lo que presentó como una solución humanitaria terminó siendo una contratación de poco transparente, donde la urgencia se usó para acelerar decisiones y concentrar el poder de firmar pocos directivos, creando el posible uso individuos de corruptos públicos. Porque es importante. Aquí hay un conflicto central de no ser simple error, sino una construcción que facilitó una corrupción. Explica cómo una urgencia se convirtió en una excusa para saltar procedimientos y para el mal uso en los fondos. Prácticas corruptas identificadas. Los centros de controles confirmaron que no fue una mala planeación, sino un patrón de corrupción. Se identificaron sobrecostos en la compra de carrotanques, presuntos desvíos de recursos para los sobornos de congresistas a cambio de apoyo político. Éticamente se usa una mala política pública para un derecho fundamental que es como el agua, para alimentar redes de poder e intereses particulares. Es un abuso de poder para beneficio privado jurídico a la ciudadanía. Porque es importante. Detalla de cómo la corrupción sobre costos directamente soborno al Estado, la disminución ética y legal del problema, mostrando que fue una acción liderada que fue afectada a los derechos básicos y la integridad pública. Actores involucrados. El caso involucra a varios actores. El subdirector reconoció su participación en la entrega de dinero a líderes políticos, explicando mecánica de desvío de recursos. También se mencionan el expresidente del Senado y la Cámara de Investigación por recibir fondos y otros funcionarios que habrían evaluado decisiones sin soporte técnico. Porque es importante. Identifica a los principales responsables y la red de comunicación que tuvieron entre ellos. Muestra que no fue un acto aislado, sino una trama donde el liderazgo político y la administrativa se entrelazaron para facilitar la corrupción. El liderazgo y clima ético en la organización. Porque es importante, conecta directamente el estilo de liderazgo con la cultura, explica cómo las acciones de los líderes crean el ambiente donde la corrupción puede prosperar, destacando la importancia del ejemplo. Consecuencias en temas empleados y organización. Cuando los líderes
carecen de integridad, aumenta la probabilización de conductas desviadas y desmoralización a la vida y a la vista gorda. Consecuencias extremas, comunidad y territorio, que explica: la población persevera que los recursos se pierden en redes de corrupción, forzando ideas y abandonos a nivel nacional, una opción pública. Porque es importante, detalla que el daño realmente a los ciudadanos y la pérdida de confianza en las instituciones, que es el objetivo final de una corrupción. Consecuencias económicas y legales. Explica: legalmente ha generado investigaciones, juicios y condenas a los actores políticos que sufren un daño significativo, afectando su capacidad futura de respuesta ante emergencias. Porque es importante, resume que las pérdidas tangentes de dinero, tiempo, creatividad, capacidad y oportunidades se están dando, pero a corrupción. Lectura crítica, liderazgo ético y preventivo, que explica: la corrupción no sufre solo por fallas técnicas, sino también por un liderazgo que no cambia su ética y su uso de poder en los patrones corruptos, sugiriendo el por qué es importante. Un punto clave del análisis de la corrupción está ligada al poder por parte del liderazgo eficiente en la ética, que debe participar y no solo discutir, y que sin un cambio del líder el problema persevera. Decisión de liderazgo que habilitaron la corrupción. En este caso se ve con claridad cómo ciertas decisiones de alta dirección no solo frenaron la corrupción, sino que hicieron posible al concretar el poder y la decisión en muchas personas, y usar una figura de urgencia para relajar los controles y aprobar el contrato de los carrotanques con montos claramente exorbitados y desproporcionados. El liderazgo envió un mensaje implícito de que los procedimientos y la transparencia eran secundarios frente a la rapidez y la conveniencia política. Más que un error técnico, esto se refleja de manera de entender el cargo que se decidió a favorecer la lógica de resolver el proceso y garantizar la integridad y la teoría del liderazgo ético. Comportamientos visibles que normalizan la falta de ética. Los comportamientos cotidianos de los directivos reforzaron en este entorno poco ético reuniones cerradas donde solo unos cuantos tenían información completa e instrucciones verbales sobre cómo manejar recursos sensibles, y una comunicación concentrada en sacar el negocio. En pocas palabras, pues la gente se reunió, pero no tuvieron en cuenta la opinión del pueblo, ni hacer un grupo ético donde tomaran las decisiones adecuadas para la contratación de todos los carrotanques. Omisiones de liderazgo que impidieron frenar el problema. También hubo omisiones graves que ayudaron en el caso a escalar. Nos impulsaron auditorías, reuniones, concertar un grupo de personas con ética para que esas personas tomaran la mejor decisión sobre toda la contratación. No reunieron personas adecuadas en la parte de contratación, la parte que tenga que ver la parte administrativa, fueron personas erróneas. Ausencia de valores éticos en la gestión del liderazgo. Una parte que dice el trasfondo de todo, el trasfondo de todo esto es desconexión entre la gestión del liderazgo y los valores éticos que deberíamos orientar en una entidad pública. En pocas palabras, es decir que las personas no tenían la más mínima idea de lo que es una persona íntegra, una persona que respete los valores, el dinero que no es uno, una persona que es una figura pública, tiene que velar por los intereses de la comunidad y no hacer el desfalco ni hacer perder dinero a una población por una contratación inadecuada y gastos innecesarios, y robar las personas con
con inflar precios y malas contrataciones. Liderazgo, factor de riesgo o de protección frente a la corrupción. A partir de este caso se entenderá que el liderazgo puede funcionar como gasolina, como freno frente a la corrupción. Si quieres dirigir la relatividad de las normas, justifican decisiones oscuras o se muestran indiferentes ante alertas que se revuelven probablemente que aparezcan esquemas ilegales que se normalicen dentro de la cultura interna. Quiere decir que ya en estos momentos la gente no tiene ética y la gente no entiende el nivel tan tremendo que es hacer una mala contratación como pasa en nuestro país, como pasa en este momento en el caso que estamos exponiendo de la contratación de los carrotanques. La gente no mide lo que es ser un servidor público, y un servidor público, como dice la palabra, un servidor público es un servidor que le sirve a las personas de la comunidad. Ellos pueden frenar, parar, hacer todo la contratación, pero bajo un nivel ético. Estrategia, el líder como persona moral. Un primer grupo de estrategias para transformar la realidad tiene que ver como el líder personal moral. En pocas palabras pasa que una persona cuando es ética y es la cabeza de un proyecto, por más de que lo ofrezcan, la persona tiene una palabra y es la palabra que más va a beneficiar toda la parte de la infraestructura, la parte de la economía, el desarrollo del proceso o de la construcción lo más rápido que salga. En este caso, si la persona hubiera sido ética moralmente y hubiera sido honesta, no se hubiera desarrollado ningún problema con contrataciones que no tienen que ver. Entonces todo va en la persona, en su moral, en su honestidad. La parte de estrategias, el líder como gestor moral es que él tiene que incentivar a las personas cómo deben llevar las cosas honestamente. Si un líder es corrupto, las demás personas van a ser corruptas, porque si un líder desde un principio permite eso, los proyectos y las contrataciones no se llevan a cabo. Prácticas concretas para prevenir y detectar conductas deshonestas. Para pasar del discurso a la acción se necesitan prácticas concretas. Una de las más importantes es asegurar canales confiables de denuncia donde las personas pueden reportar presiones irregulares o posibles casos de corrupción sin miedos a perder su trabajo. En este caso, lo que pasa es que la persona pues sí tiene un conducto regular dentro de una empresa, de una mala contratación, y si desde el jefe es corrupto, pues lógicamente pues el jefe la va a despedir a la persona. Por eso existen diferentes medios en el gobierno donde se pueden denunciar casos de corrupción con líneas anónimas. O en una empresa, si hay una persona más allá de la persona en contratación, hay que dirigirse a esa persona y exponer los casos honestamente y con la realidad de las cosas. Cultura de integridad y liderazgo transformador. En la primera parte dice que todo este análisis lleva a una conclusión: la integridad organizacional no se sostiene solo con normas, sino con liderazgo capaz de transformar la cultura. Un liderazgo verdaderamente transformador conecta cada decisión con un propósito de la entidad. Recuerde constantemente que el centro de los ciudadanos y no son los intereses particulares. Como hemos expuesto en los diferentes casos, el líder lo es todo. Una persona cuando es líder es honesta, es respetable, sabe tratar muy bien a la gente, hace buenas contrataciones, pues tiene una cultura. Esa cultura da mucho que hablar de una persona. Por eso yo decía que desde el principio, si una persona no es íntegra, es deshonesta, automáticamente la demás gente por debajo de él tendrán que acoplarse a las reglas de él, pues por no perder el trabajo o por la necesidad de muchas veces. La cultura de la integridad y el liderazgo transformador es algo muy importante, porque desde el gobierno, desde nuestro presidente, si el presidente es ético, tiene cultura de integridad y buen liderazgo, detrás las demás personas van a copiarse de él.
Muchas gracias.